¿Cómo podemos definir el tema de los Therian? ¿Qué es exactamente un Therian? ¿Por qué cree usted que se está generando tanto debate con esto de los Therian? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Que no estamos alojando a los adolescentes. Cuando surgen estos eventos o estos fenómenos, ¿cómo influye ese sentido de pertenencia en adolescentes y niños? Se dice que se es adulto cuando se atraviesa la adolescencia ya más o menos a los 28 años. Pero estamos viendo que eso no es así, se ha prolongado. ¿Por qué se identifica? ¿Cuál es el rasgo que se está identificando ahí? La sociedad está tan alarmada que piensan que eso es una mutación. Debemos ver el caso por caso. ¿Qué significa para ese niño, ese adolescente, ese adulto, esa identificación? ¿Qué papel entonces tienen los educadores en universidades o escuelas o colegios cuando ven a alguien que se identifica con un Therian? Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando con Richie. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Hace unos días o el mes anterior se empezó a hablar de un fenómeno en redes sociales en Costa Rica, pues podríamos decir que algo nuevo, y es el tema de los Therian, personas que se identifican con las características o con un animal. Y para eso vamos a aprovechar la experiencia de la psicóloga y psicoanalista Cristina Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por la invitación. Doña Cristina, ¿podemos hablar o cómo podemos definir el tema de los Therian? ¿Qué es exactamente un Therian? ¿Qué es Therian? Bueno, una persona Therian es una persona que se identifica emocional y simbólica a un animal, pero que no deja de ser humano y que no es una patología. Okay. Esa es la definición, porque se tiende a confundir, se tiende a pensar que el adolescente o el adulto que se está identificando está enfermo Uh-huh. mental, es una patología, puede ser una psicosis. Bueno, en algunos casos puede ser un síntoma, pero en la mayoría de los casos es una identificación del adolescente. A ver, en el adolescente, en esa etapa de la adolescencia, construye su identidad. Entonces necesita figuras, referentes de identificación simbólica, para construir esa identidad. Es parte de la construcción. Nos asustamos o nos alarmamos porque pensamos que, ¿por qué con un animal? Por, y, y esa es mi pregunta, y surge mi pregunta en esto de qué está pasando en la sociedad, que el adolescente ya no se puede identificar con un humano y busca identificarse Con un referente. con un referente, exactamente, con un animal. O sea, que ya los humanos, las figuras simbólicas, no están sosteniendo al adolescente en esa identificación. No lo están sosteniendo e inclusive el adolescente va a un lugar anterior al lenguaje, a Uh-huh. identificarse con un animal que es instintivo, que no piensa, que no reflexiona, que solo habita un cuerpo, y el adolescente va a ese lugar donde no hay lenguaje. Pero que recordemos que el adolescente está dentro del lenguaje, pero al identificarse con el animal sale del lenguaje. Es como desengancharse de ese lenguaje, del lenguaje, viéndolo desde el psicoanálisis, del lenguaje simbólico, desengancharse del otro simbólico, Uh-huh. del lenguaje hablado, del lenguaje del equívoco, ¿no? Que es el lenguaje humano. Doña Cristina, ¿podríamos explicarle a los amigos qué es, para poder continuar con las otras preguntas, qué es una patología? A ver, mm, desde la perspectiva o del paradigma psicoanalítico, nosotros no patologizamos. Es decir, concebimos a la persona o al sujeto como una posición subjetiva, particular, singular, ante el otro del lenguaje, ante el otro simbólico, y que cada uno tiene su forma de eh,
arreglar, o sea, sus invenciones subjetivas para habitar el mundo, para arreglárselas con el malestar en la cultura, con el malestar subjetivo. Eh, la patología viene bueno, el término patología viene desde la medicina y es utilizado en el DSM-5 para diagnosticar diferentes trastornos. Entonces, ellos lo que hacen es una lista de síntomas y luego definen, depende de la cantidad de síntomas y el periodo y todo, definen un trastorno. Esto lo que hace es encasillar a la persona, al sujeto, encasillarlo y muchas veces produce estigma, por ejemplo, en las escuelas, cuando diagnostican a un niño de autismo, déficit atencional, y lo empiezan a tratar diferente. Desde el psicoanálisis nosotros no lo vemos así, vemos posiciones subjetivas ante el otro del lenguaje. Entonces, en una psicosis es una posición diferente a una neurosis. ¿Qué pasa en una psicosis? Que, bueno, tal vez es un poco difícil entenderlo porque son términos muy psicoanalíticos, pero en la psicosis hay un significante, que es el significante primordial, es el significante nombre del padre que está forfrido, o sea que el sujeto lo rechaza, a nivel del psiquismo lo rechaza. Entonces esa posición en el mundo es muy diferente al neurótico, que el neurótico sí hay metáfora paterna y sí hubo esa función del significante nombre del padre que lo hizo quedar en falta, digamos. Esto es en la constitución subjetiva. Eso es más profundo, no es hacer una lista de síntomas, porque puede haber un síntoma en una neurosis y puede haberlo en una psicosis, pero se diferencia por el dinamismo psíquico, no por el fenómeno. Entonces, cuando se habla de patología es porque se diagnostica por el fenómeno, no por el dinamismo psíquico, que es como lo diagnosticamos en psicoanálisis y en transferencia. Ok, doña Cristina, ¿por qué cree usted que se está generando tanto debate con esto de los Therian? A ver, a nivel social, siempre, bueno, la sociedad piensa que, que hay valores universales, ¿no? Y eso es un error. Pensar que hay valores universales y entonces aparece este fenómeno, los Therian, y lo ven como que están, por así decirlo, contra de esos valores, ¿no? Contra esos valores, se alarman, empiezan a burlarse, los ridiculizan, los patologizan, porque la sociedad no soporta lo diferente. Ante lo diferente se extraña y hasta se violentan, ¿no? Porque hemos visto casos de violencia. Lacan dice en Escritos 1 que renuncia aquel que no puede unir o articular a su subjetividad la época. Y como sociedad somos muy dados a juzgar, a encasillar, a estigmatizar lo diferente, lo extraño, lo que sale de nuestra sensibilidad, lo Y que está más agredir allá. además. Sí, agredir, además, y esto produce violencia. Y no nos preguntamos qué es lo que está pasando, como te lo dije al inicio. ¿Qué estamos haciendo como sociedad? Que no estamos alojando a los adolescentes, que no estamos a nivel familiar, los padres ahora regidos por el capitalismo, entonces en el trabajo, en el consumismo, producir dinero, y estos jóvenes, yo lo he notado en la clínica, no he tenido casos de Therian, pero he notado en la clínica con adolescentes mucho desamparo por parte de los padres, de las figuras simbólicas, y ellos recurren en estas situaciones a grupos como los Therian que le ofrecen
acompañamiento, escucha, reconocimiento también, lugares de pertenencia donde sentirse que comparten algo Justamente, parecido. justamente, esa era mi próxima pregunta, ¿cómo influye el sentido de pertenencia? Cuando surgen estos eventos o estos fenómenos, ¿cómo influye ese sentido de pertenencia en adolescentes y niños, propiamente en esas edades, pues, Sí, de, qué sé yo, de 5 a 18 por ahí? sí, bueno, se está dando más ahorita el fenómeno con los Terian, Ujú. digamos, perdón, con los adolescentes. El fenómeno lo tenían con los adolescentes. Perdón, de 15 a 18 es que se está dando más. Sí, 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 también adultos, algunos adultos jóvenes. Entonces el otro día me preguntaban, bueno, ¿por qué si es una identificación simbólica, por ejemplo, en los adolescentes, en esta construcción subjetiva como parte de la identidad, por qué también en los adultos jóvenes? Bueno, desde la psicología dicen, se dice que se es adulto cuando se atraviesa la adolescencia ya más o menos hasta los 28 años, pero estamos viendo que eso no es así, se ha prolongado, porque no, la adolescencia o las etapas constitutivas del sujeto no son cronológicas, son atemporales, son tiempos de construcción. Y bueno, volviendo a la pregunta de la pertenencia, esto los está afectando a los adolescentes en no encontrar ese lugar, un lugar, porque en la adolescencia, con la construcción de la identidad, ellos necesitan estas figuras, estos espacios para hacer lazo, para ser escuchados y no lo están logrando, no lo están logrando a nivel familiar, la sociedad está más perdida que los mismos adolescentes porque están perdidas en el trabajo, en el consumo, en producir dinero. Y podríamos verlo también, digamos, desde un fenómeno histérico de, de que ellos no están como sujetos ya al deber ser kantiano, ¿verdad? Al ideal de yo que se esperaba y están como revelándose a esos significantes amo de la sociedad, lo que la sociedad espera de un adolescente. Es como, la sociedad jamás espera que un adolescente se identifique con un animal. No espera eso. No, no están preparados. No están preparados. O estamos preparados. Sí, no estamos preparados, pero si nos posicionamos, al menos como clínicos, desde una posición ética, del respeto por la subjetividad del otro, del respeto por cómo cada persona habita el mundo y su manera de arreglárselas con el mundo, como decía anteriormente, con el malestar, sería diferente. Ahora, en la pregunta anterior mencioné que este fenómeno abarca edades de 15 a 18, Sí. pero también hay personas que dicen que lo sienten desde la infancia. Podría ser que se identifican con un animal A ver, desde la infancia. sí, la identificación puede, en el caso de que sea una identificación simbólica, es con un rasgo de ese animal. Por ejemplo, con un gato sentirse independiente, lo hace sentir independiente. Habría que ver por qué esa necesidad de identificación con el rasgo de ser independiente. ¿Qué función tiene ser independiente para ese sujeto? ¿Qué pasa ahí? No está, no sé, no está logrando, los padres son muy Controladores. autoritarios, controladores, ¿qué pasa ahí? Realmente no deberíamos preocuparnos por una identificación con un animal, sino por qué se identifica, cuál es el rasgo que se está identificando ahí, cuál es la función que tiene esa identificación en el psiquismo de ese niño o de ese adolescente. Doña Cristina, el tema de las redes sociales, ¿cómo han amplificado este tema? Y,
lo han hecho más grande, obviamente, claro. y qué impacto puede tener a largo plazo. Por lo menos en Costa Rica, que no se ha visto tanto, ¿verdad? Porque en otros países, Estados Unidos Mm, y europeos se ve más, sí, pero en aún Costa Rica Argentina no. también. Ujú. En Argentina se ve, se han encontrado bastantes casos. Va a aumentar. Eso va a aumentar, aunque la sociedad diga, bueno, eso es una locura, porque a algunos se los tratan de, bueno, están tan alarmados, la sociedad está tan alarmada que piensan que eso es una mutación, una catástrofe irreversible. Y vamos, es una época de las redes sociales, de lo digital, muy amplio, y estos son fenómenos de la época contemporánea. Cada época tiene sus fenómenos, y sus presentaciones, ¿no? Sus Sus etapas. etapas también, sí. Va a aumentar, pero no debemos alarmarnos, debemos ver el caso por caso. ¿Qué significa para ese niño, ese adolescente, ese adulto, esa identificación? Y que es una identificación, un rasgo de un animal. Ahora, si estamos a una persona que se percibe, su imagen especular, por ejemplo, en el espejo se ve como un animal, o que siente que se está transformando su cuerpo y ya no quiere realizar actividades o conductas eh, normales, sociales, bueno, normales, no podría ser normal porque no hay Aceptada, digamos. aceptada socialmente, este, y que se aísla o no se comunica con la familia, que quiere comer solo comida de ese animal o que quiere arrastrarse como una serpiente o caminar de cuatro patas. Ahí estamos en otra lógica subjetiva. Estamos en otra lógica y ahí sí podríamos estar en una psicosis. Entonces hay que ver el síntoma ahí. Doña Cristina, encontré otro término que la verdad no sé si lo voy a decir bien, los Mm, furries o furies, mm, sí. que hay personas que también se identifican con eso. ¿Cuál es la diferencia entre Terian y este otro? Bueno, no, la verdad te mentiría si te digo que he como investigado mucho sobre esto, pero me parece que es más por el área de lo artístico, de los furries, o los Ujú, furries, tampoco, ujú. que va más como por identificaciones como la parte del arte y todo esto. Es como más, es un poco más diferente. Ok, con esto que usted mencionaba, y era mi próxima pregunta, que no es lo mismo sentirse identificado con un animal a ya A percibirme como percibirse, tal. sí. Entonces, ¿cómo podemos actuar ahí cuando ya vemos que un amigo o familiar, lo que sea, ya vemos como ese comportamiento? Sí, eh, como padre, diría usted, ¿qué O como hacer? amigo. O como amigo, ¿qué hacer? Bueno, en realidad el síntoma para buscar ayuda bueno, la persona que lo vive es la persona que tiene que buscar ayuda. Si es una identificación imaginaria, simbólica, no pasa nada, pero si ya es un caso que el síntoma está afectando, que hay un malestar, que hay una división subjetiva, sí podría, digamos, un familiar recurrir a ayuda psicológica. Pero esos son menos los casos, o sea, la mayoría son identificaciones simbólicas. Hay más componentes culturales dentro de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Más componentes? Culturales. Bueno, pensémoslo, los Terian, el, el Terian viene de los griegos, ¿no? El término Terian, que significa bestia. Y bueno, de las culturas anteriores, identificarse con un animal era posible. Inclusive,
esto de los animales mixtos de hombre y, y humano, ¿no? Ujú. Desde el punto de vista de la psicología, entonces podríamos decir que no es una condición y quisiera, no importa recalcarlo de Sí, nuevo, sí. no es una condición, por lo menos hasta ahora ya como tal. Acá es el caso por caso. En algunos puede ser un síntoma de una psicosis, donde está sustituyendo esta realidad, la realidad, por una realidad alterna, por la realidad animal, pero son menos los casos, ¿no? Y en otros es una identificación en ese proceso de formación de la identidad, una identificación simbólica con un rasgo de ese animal. Sí quiero dejar claro algo porque también es lo que me han preguntado mucho en relación al autismo. Ahora dicen, bueno, seguramente la mayoría son autistas. Y desde el psicoanálisis el autismo es visto diferente a como lo plantea la psicología, que es del neurodesarrollo, un problema del neurodesarrollo. Para el psicoanálisis es la imposibilidad del sujeto de entrar al lenguaje. Maleval, que ha trabajado mucho el autismo, es un psicoanalista francés que ha trabajado demasiado el autismo, él menciona que en el autismo no hay una entrada en el lenguaje porque hay un significante que está congelado, entonces no hay articulación a un significante 2. Si no entras al lenguaje, no hay lazo social. Y vemos en los seres que se reúnen en los parques y conversan, hablan y hacen lazo. De hecho, es una forma de hacer lazo para estos adolescentes, adultos jóvenes. Eso es completamente es contrario a lo que la teoría dice del autismo. Con respecto a esto que Eche que lo menciona, porque cómo deberíamos abordar estos temas desde el respeto e incluso desde el respeto para las personas que sí son autistas Ujú. y que obviamente no pueden identificarse entonces como un Terian. Entonces, ¿cómo podemos abordarlo respetuosamente para ambos, verdad? Sí. Eh, Como anteriormente le decía, tenemos una ética. Y nosotros, los psicoanalistas, cuando nos llega un paciente, no patologizamos. A veces nos traen un expediente del psiquiatra, de otro psicólogo, que le hizo un montón de pruebas, baterías, y ese autista no sé, cualquier otro trastorno bipolar, lo que están con un poco más a la moda, A por la así moda, sí. decirlo. Y desde nuestra ética, del respeto por la subjetividad del otro, que esa es la ética psicoanalítica, ese diagnóstico que nos trae, nosotros lo guardamos en la gaveta. Vamos a ver, vamos a escuchar en transferencia qué es lo que pasa ahí. Porque todos somos diferentes, todos habitamos el mundo de una forma diferente y todos nos arreglamos de una forma diferente. El patologizar le funciona a las empresas farmacéuticas. Entre más diagnósticos, más medicamentos hacen, producen, más se vende. Hay muchos intereses políticos, económicos y todo esto con el asunto de los diagnósticos. Y realmente el sujeto no se escucha. Entonces, en esa posición del respeto por el otro es donde deberíamos de trabajar todos los psicólogos, los psicoanalistas, los educadores, A eso iba, porque los usted, padres de familia sí, usted ahora también. mencionaba que, bueno, que las personas se identifican como Terian para poder pertenecer a un grupo y que como sociedad no estamos funcionando.
Pero entonces, si en las casas no está funcionando el ambiente o el adolescente o la persona joven adulta no ve algún referente social, Ujú. ¿qué papel entonces tienen los educadores en universidades o escuelas o colegios cuando ven alguien que se identifica con un TERI, un estudiante que se Sí, identifica con un TERI? porque ahora estaban un poco preocupados preguntándole al ministro de Sí, Educación qué hacemos cuando este, llega un chico a la escuela con su colita de gato y su mascarita de gato, ¿no? Aceptarlo, o sea, aceptar a esa persona, aceptar la diferencia. ¿Cómo nos cuesta aceptar la diferencia? Y escucharlo, porque para ese niño, digamos, adolescente, que sea un adolescente en un colegio, eh, si es una identificación, ¿en qué afecta al otro? Es un síntoma en el adolescente, no es un síntoma. Para ser un síntoma tiene que causar malestar subjetivo. No, un psicoanalista argentino, se llama Ignacio Neffen, él dice, no debemos de rechazar las invenciones subjetivas por más extrañas, o sea, por más bizarras que nos parezcan y sobre todo que difieran de los significantes amos, ¿no? De los significantes amos, lo que la sociedad espera, ¿no? Entonces, debemos estar abiertos porque este fenómeno ha causado mucho rechazo y pocas vamos a veces. seguir rechazándolos como educadores, como agentes de la salud mental, vamos a seguir rechazándolos. O sea, van a cargar con más rechazo social. Y va a ser un fenómeno bastante difícil para los educadores trabajarlo, ¿verdad? Porque van contra los valores sociales. Y lastimosamente los adolescentes, no voy a decir que ahora, en general hemos sido como muy crueles al hacer burlas o comentarios, entonces El va a ser manejo. también por ese lado complejo. El manejo en las aulas. Sí, de burlas. Y eso es lo que está pasando. Lo- Se burlan, los consideran, eh, bueno, atípico. Y veamos esto. Hay otro punto que quisiera tocar acá. Em, el asunto de las tecnologías, de las personas que pasan adictas a la tecnología, a los En las redes juegos, a las sociales. redes, a los juegos. No hay una comunicación de persona a persona. Está como concluyendo eso, lo humano, la comunicación, el lenguaje. Y esto no es atípico para para la sociedad. Esto no es un síntoma para la sociedad. Lo ve normal. Pero también es una forma de desengancharse del lenguaje. De lo que está pasando, Sí, porque el lenguaje es con el otro, ¿no? Es una forma de separarse del otro, de escapar. sí, y estar en su goce, porque esta sociedad capitalista de imperativos de goce, se puede gozar de todo, se puede comprar la identidad, se puede comprar un cuerpo, está absorbidos por el goce. Pero eso no se ve mal. Si llega un adolescente con la colita o la máscara, como te dije, eso es, qué Sí, raro, enciende todas las alarmas. todas las alarmas. Pero no se ve mal que esté un padre pegado a los videojuegos todo el día, bueno, todo el día no, en los horas libres supongamos que Ujú. trabaje, porque también, si ya eso le está afectando para laborar, ya es una adicción, ya hay un síntoma, hay un goce del síntoma, entonces también es un problema. Y no puede cumplir esta función de escucha, de acompañamiento, el sufrimiento psíquico de su hijo, que a veces llegan y no pueden ni hablar con el padre. Pero eso no se ve para la sociedad, eso no está mal.
Doña Cristina, un adolescente o adulto joven que, bueno, que por el motivo de todas estos rechazos, en algún momento sienta culpa por sentirse así, ¿qué le podemos decir? Por sentir esa identificación con un animal. Eh, Creo que puede sentir culpa no por la identificación, Ok, porque si siente culpa por la identificación es un síntoma ya. ok, Puede sentirse culpable de ir en contra de los valores familiares, como le decía anteriormente, que son considerados como los correctos y universales, que es un error. Puede sentirse culpable por eso o porque obviamente puede sentirse mal por el rechazo que puede recibir de sus amigos, compañeros, de la familia. Eso le puede generar culpa, pero identificarse no. Identificarse no, es de lo que viene del otro, de cómo lo ve el otro y lo que le proyecta el otro ante eso. Porque no, esto es peor, el bullying y todo en las escuelas con esto va a aumentar. Y la agresividad va a aumentar. Porque consideramos patológico todo aquello que no se sea raro. que no se ajusta a nuestra sensibilidad. Exactamente, que sea raro. Creo que si vamos empezando a respetar las diferencias y a dejar de estar patologizando, todo podría ir cambiando, pero esa es la problemática social y que es fomentada inclusive por la misma sociedad, ¿no? ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación y creadores de contenido cuando hablamos de estos fenómenos? Ujú. ¿Qué significa para usted el fenómeno? Preguntarnos, ¿qué significa para mí esto? ¿Puedo tener una ética de respeto porque no sé para ese sujeto qué significa? Porque no puedo adivinar, no puedo suponer lo que le pasa a ese sujeto si no lo escucho. Creo que la posición es de escucha, de respeto y de escucha, de abrirse a la escucha de lo subjetivo, dejando nuestros prejuicios, nuestra habilidad que tenemos de juzgar, dejando de lado esto para poder escuchar qué se juega ahí. Si es un síntoma psicótico, si está retornando todo eso que Lacan decía en el seminario 3, todo lo que está rechazado en lo simbólico retorna en lo real, si es un síntoma psicótico, para poder ayudarle. Bueno, y si no, si es una identificación, para poder escuchar qué significa esa identificación. Eso es validar al otro. Como medio de la comunicación, o sea, como comunicadores, como usted lo decía, podemos ocupar ese lugar de respeto y de escucha. No vamos a trabajar como psicólogos, Ujú, ustedes no van a trabajar como psicólogos, claro. pero con la escucha y el respeto por las diferencias, es una buena posición que podrían adoptar. Em, Me interesa bastante el tema que usted menciona, que esto, número uno, va a aumentar y también la violencia va a aumentar. Entonces, ¿cómo podríamos prepararnos para eso? Para que no se desborde quizá. Bueno, hay que hacer cambios a nivel educativo. En los sistemas de educativo, como hacen cambios cuando reciben a un niño con autismo, se adecúan ciertas cosas, utilizan estrategias. También hay que hacer cambios cuesta un poco, pero hay que ir poniendo límite a la violencia, ¿no?
Muy necesario en estos Irle, tiempos. irle poniendo límite a la violencia, ir educando. eh, Estamos en una sociedad muy violenta, y, y todo viene también, esto que decía, de ese lugar que no estamos ocupando, simbólicos, y poder ejercer funciones, los padres, funciones simbólicas realmente, ese, em, y poner cierto, porque hay mucha pérdida de límites y todo esto en las familias. Bueno, y hay que parar la violencia. Desde nuestros hogares, desde la educación, cada uno tiene una obligación y una función que cumplir en no permitir la violencia. No, no puedo decir, voy a erradicar la violencia del país, pero cada uno con su granito de arena puede ir erradicando la violencia poniendo límites, y en las familias poniendo límites. Es importante educar a los maestros, psicoeducar en ese sentido sobre el fenómeno, y a los padres también, para cómo que no se asusten, no se alarmen, para cómo manejarlo, ver, preguntar, escuchar. Mira, sí, ¿quieres? Es que me siento que soy un gato así. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que, no sé, en qué te identificas con ese gato? Y ahí vamos viendo. Es más importante escuchar y comprender antes de reaccionar, ¿verdad? Antes de criticar o Sí, golpear. sí, porque es lo que hablábamos hace un ratito. Lo diferente nos genera alarma, disconformidad, violencia, reacción, porque no se ajusta a lo que pensamos, a nuestros ideales, no tan ideales, pero ideales del yo, lo que debemos ser, ser y cómo debemos comportarnos. Aparte de este fenómeno de los Terian y todo el Ujú. rechazo que existe, ¿en cuáles otros fenómenos, por decirlo así, se está viendo también que la sociedad no los acepta y también pues hay bastante eh, violencia en contra de esos grupos? Bueno, ahorita lo que está es esto de los Terian, pero a nivel psicológico, cuando nos llegan chicos diagnosticados, hay mucho estigma y mucho rechazo también, con diagnósticos de autismo. Por general, ahora todos dicen, bueno, los que trabajan en la salud mental con esto de los diagnósticos, muchos que son autistas y todo esto, em, y se está viendo también mucho rechazo a esto y mucha estigmatización, y, y eso también ha generado, digamos, violencia en las escuelas, en la sociedad en general, ¿no? Mm. Bulas, sobre todo, de estos niños cuando llegan a las escuelas, las bulas de otros. em, pero ahorita, como adolescente, es esto, ¿no? Ujú. Lo que está en boca de todos. ¿Cuál es el principal mensaje que debería entender la gente al ver este episodio? Y también cuando veo otros, qué sé yo, videos en redes sociales. Pero sobre todo, o más bien, me interesa qué debería entender la gente al escuchar esto sobre este tema. ¿Con qué debería quedarse? A ver, debería quedarse con que el fenómeno Terian puede ser una identificación simbólica en algunos casos, en otros que son menos puede ser un síntoma, como lo hablaba de la psicosis, pero que no sabemos, no podemos generalizar, no hay respuestas generales. Es un asunto del caso por caso. Es un asunto del caso por caso,
Y ante esto es el respeto. Fomentar el respeto sobre todo. Fomentar el respeto, la escucha, abrirse al otro, respetar la diferencia es el mensaje más. Respetar la diferencia. Bueno, doña Cristina, muchas gracias de verdad por acompañarnos, por guiarnos en este tema que es complejo a la fecha y probablemente va a seguir, como usted lo decía, Sí. pero lo importante es pues estar preparados y sobre todo, como usted decía, escuchar, ¿verdad? Y ser Ujú. respetuosos de los demás. Sí, ser respetuosos de los demás, escuchar, y eso es ético. Es la ética del psicoanálisis, pero debería ser la ética de todos ante este fenómeno y fenómenos que suceden a nivel social también. Ella es Cristina Rodríguez, psicóloga y psicoanalista. Ella atiende en Heredia y el número de teléfono es 8859-9910. Ahí usted también lo va a poder observar en pantalla. Si usted pues, necesita alguna atención con respecto a este tema o cualquier otro, ella pues gustosamente le va a atender. Gracias, Ricardo, por la invitación y para poder trabajar y hablar de un tema tan importante en esta época y poder aportar. Gracias. Gracias a usted y gracias a ustedes por acompañarnos. Pronto un nuevo episodio acá en Hablando con Richie.